Recording in complicados en el progress. tema de coordinación ya en el horario general, porque comprenderán que cuando se mueve un horario, todos los horarios se van a ver afectados y eso es algo que no podemos hacer. Entonces tendríamos que hacer, si es necesario, algún tipo de coordinación interna y definir un horario en el que todos puedan para que podamos aprovechar todos la materia, ¿no? ¿Se encuentran las personas que tenían la dificultad para pasar clases? Sí, licenciada. Buenos días. Buenos días. A ver, cuéntenos cuál es la situación. Lice, mi persona tiene los choques los días lunes con la materia de mercadotecnia 3. Tal vez no lo pude decir ayer y lo estoy retomando. Licenciada, buenos días. Buenos días, Ruth. Licenciada, yo también tengo choques, pero de mí es los días martes, así que no creo que vamos a poder modificarlos, ¿sí? Porque yo pienso que todos tienen choques, pero no en el mismo horario. Ya. Licenciada, muy buenos días. Buenos Yo de días. igual manera tengo choques, pero los días jueves tengo choques con la materia de gerencia. Ya. ¿Quién más? Licenciada, buenos días. Buenos días, Griselda. Mi persona igual tiene choques hoy día con la materia de finanzas. ¿Qué día tiene choques? Hoy día. Los días martes. Ya. Licenciada, buenos días. Y mi persona de igual manera tiene choques los días lunes con la materia de mercadotecnia. Mercadotecnia, gerencia, finanzas, ¿de qué semestre son? Mercado, le dicen, es de sexto semestre. No es del nivel, ¿no? No, por eso justamente es el choque. Pero de todo modos estamos. Ni una de las materias, licenciada, los que tenemos choques es del semestre, porque del semestre no hay choques. Serían de semestre arriba o semestre abajo. Miren, el hecho pasa porque por lo menos hasta ahora son 4 o 5 personas las que se han manifestado que tienen este problema. ¿Qué opinan los demás? ¿Creen que sería adecuado cambiar el horario o no? Sí. Marisabel, ¿usted qué opina? Licenciado, buenos días. Bueno, en esta mi sugerencia sería cambiar, ¿de qué día estaríamos hablando de cambiar? Porque según la opinión que escuché de las compañeras, estaban diciendo uno del día lunes, uno del día martes. O sea, no sé cuál de los dos horarios se podría modificar en este caso, o los dos sería licenciada. No, difícilmente vamos a poder modificar los dos horarios. Em, a ver, vamos a hacer algo. Quienes tengan choques me van a ratificar. Me parece que ayer ya me escribieron algunas personas. Voy a verificar qué día es el que tiene más choques y lo voy a poner a consideración del grupo. Y voy a poner algunas alternativas para ver el tema de cambio de horario. Si se ven afectados, entonces lo mantenemos tal como está ahora si no llegamos a un consenso. Y en caso de que se pudiera hacer algún cambio, también ustedes van a tomar la determinación. Lo vamos a poner a votación en el grupo, dependiendo del día que tenga mayor complejidad para sus compañeros. La idea en realidad es que todos aprovechemos la materia y que podamos desarrollar adecuadamente el material que tenemos que realizar, ¿no? Entonces vamos a hacer de esta manera. Quienes tengan estos problemas, sobre todo los días lunes o martes, vamos a determinar cuál de los dos días podría verse en alguna modificación. Y en caso de que se dé una modificación, les voy a dar una alternativa para que ustedes en su conjunto voten y me digan si están de acuerdo o no. Muy bien, entonces así es como vamos a definir esto. Hasta el día jueves se definirá. Hoy día seguramente sus compañeros me ratificarán y quienes crean que sí tienen este problema entre el lunes o el martes también lo ratificarán. Y
Mañana enviaré las alternativas para que el jueves definamos realmente cuál va a ser nuestro horario. Muy bien. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Vamos a ver quiénes realizaron la tarea, quiénes pudieron ver el video. Ingrid Cayo, ¿se encuentra Ingrid? Sí, aquí estoy, licenciada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. ¿Pudo ver el video, el cortometraje? Sí, licenciada. Cuénteme, ¿qué había sido la construcción social? Un momentito, licenciada, están aquí hablando. Ahora sí. Lo que yo entendí, licenciada, habla más que todo de la realidad, de la realidad de la construcción social, que es la afirmación, es una afirmación vaga, dado el caso que sería una subjetividad con la que vemos a los fenómenos o eventos de nuestro alrededor. También la forma que vemos sería también influenciada por nuestro entorno social. Algo así lo vi, licenciada. Muy bien. Entonces, todo aquello que nosotros vemos como parte de nuestra realidad, ¿es parte de nuestro aporte? ¿Cómo le dicen? Todos los problemas, factores positivos y negativos que vemos en nuestro entorno, ¿será resultado de nuestro aporte? Mm, sí, más que todos, sí, licenciada, porque en el video cuando vemos refleja muchas cosas, dicen. Muy bien. A ver, vamos a preguntar a alguien más. Gonzalo Choque, ¿se encuentra Gonzalo? Gonzalo hoy no está, tiene Sí, falta. licenciado, aquí estoy. Buenos días, disculpe. ¿Cómo está Gonzalo? Buen día. A un pelo. Cuénteme, ¿usted qué ha podido ver en el video y qué respuesta tiene a la pregunta? De igual manera, licenciada, como, bueno, en lo personal pude ver que en el video explica de diferentes maneras, ¿no? Bueno, en realidad de la realidad constructiva, también menciona del delirio, de lo que dice de la magia, todo, de que no le creen. Y, y según él hace todo eso para demostrarles que la realidad constructiva social sí existe y también como el delirio constructivo. Eso vi, licenciada. La verdad, muy interesante el video. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Un elemento que voy a rescatar inicialmente de la participación de Gonzalo. Estaba comenzando su frase en tal como dijo. Eso es una frase que no les voy a permitir mucho utilizar. ¿Por qué? Porque me gustaría que ustedes planteen su propia idea. No por salir del paso, copiemos la idea del anterior participante o de alguien más. Necesito que siempre se plantee desde yo creo, yo pienso, me parece que. Ya les he dicho el día de ayer que cada uno tiene un punto de vista y cada punto de vista es respetable. Entonces, es muy importante que ustedes aprendan a valorar el punto de vista y el criterio que ustedes tienen, así como yo lo voy a valorar también. Muy bien. A ver, vamos a ir preguntando a alguien más. Paola Col, que se encuentra Paola. Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Paola. ¿Qué opina usted respecto al video? Que yo opino que la realidad es igual para todos, solo que lo vemos de distinta manera, obviamente lo sentimos de distinta manera, licenciada, dependiendo de la influencia de nuestro entorno social también. Entonces, ¿qué llegará a ser la construcción social, Paola? Que es una afirmación vaga, licenciada. ¿Por qué llega a ser vaga?
porque como dije, todos tenemos una realidad, pero la vemos de distinta forma de acuerdo a nuestro entorno social, licenciada. Muy bien, gracias. Finalmente vamos a pedirle a Gustavo Caspa. ¿Se encuentra Gustavo? ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. ¿Usted qué opina respecto al video y respecto a la pregunta? Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más que quiera participar y que haya visto el video o que le haya impactado el video, que le haya llamado la atención? Parece que no hay. Noelia Silva, ¿se encuentra Noelia? ¿Aló, Noelia? Noelia se nos fue. Silvina Aucachi, ¿se encuentra Silvina? Silvina tampoco está. Noelia tampoco estaba. Valeria Quispe, ¿se encuentra Valeria? Sí, licenciada, buenos días. Buenos días, Valeria. Cuénteme, ¿qué le ha parecido el video y finalmente a qué conclusión llegamos respecto a qué es la construcción social? Bien, el video me parece muy interesante ya que habla acerca de cómo somos, cómo nos comportamos y cómo nos proyectamos hacia las demás personas. Creo que es muy importante ver el hecho de que habla, en algún momento habla sobre nosotros creemos que somos algo y entonces podemos proyectar eso hacia los demás. Específicamente habla de ser buen alumno y creo que eso nos ayudaría mucho a todos, de creer que somos algo, entonces sí hacer lo mejor posible en nuestros trabajos y todo lo que tenga que ver a la universidad y así destacar en ciertas actividades o ciertas materias. Muy Ahora, bien. Adelante, adelante. me decía la segunda pregunta, ¿cuál era, Lisa? ¿Qué es entonces la construcción social? Entonces, llego al concepto de que la construcción social sí podría ser algo que nosotros proyectamos, entonces las personas sí tienen esa habilidad de hacer creer a otras personas que sí somos algo que quizás en algún momento de nuestra vida hemos pensado que no lo éramos, pero sí podemos tener esa habilidad de ser algo más. Muy Eso nomás. bien. Yo le voy a hacer una pregunta muy personal a usted. ¿Usted está de acuerdo o no con el asesinato? Con el asesinato, no. Pues dependiendo, no sé. A ver, cuénteme, ¿cómo está No me eso de afectaría en nada de dependiendo? que una persona que haya, no me afectaría en nada que mataran a una persona que ha hecho algo malo, qué sé yo, a asesinar, violar a otra persona. Si algo malo le pasara a esa persona, realmente no me afectaría en nada. En cierto caso de que una persona buena, digamos, estamos pasando por la calle y la asesinen porque alguien quería robarle el celular, es lamentable. De hecho, ese es mi pensamiento, licenciada. Muy bien. ¿Por qué les hago esta pregunta? Hace poco ha habido un suceso muy controversial, ¿no? Bueno, han habido ya varios, si nos damos cuenta, pero vamos a tomar en cuenta un ejemplo. Hace poco, en un barrio del Alto, en La Paz, un sujeto ha tratado de robarle a alguien su celular, lo ha acuchillado, los vecinos lo han descubierto y en ese proceso de castigarlo, el sujeto ha terminado muerto. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a este tema? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tendría que hacerse como sociedad? Raúl Choque, ¿se encuentra Raúl? Presente, Licen. Buen día.
¿Cómo está, Raúl? Buen día. Cuénteme, ¿qué opina usted? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros como sociedad? ¿Cuál era la pregunta, dice? ¡Qué barbaridad! ¿Qué está pasando? Ha habido un suceso en el Alto en el que se ha matado a un ladrón. ¿Qué opina usted? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ha debido escuchar esa noticia o no la escuchó? Ah, sí, sí, dicen. Bueno, de manera colectiva vamos a reaccionar afirmando que ese suceso está bien, porque de manera muy personal se ha construido la realidad de que la justicia en el país no es buena. Y por otro lado también se está viendo muchos sucesos similares donde hay atracos. Entonces la realidad que se está construyendo de manera colectiva es que esos hechos, que se llegue a dar cadena perpetua al asesino o incluso que los maten, entonces se lo ve de manera positiva. ¿Y usted cree que usted es responsable de ese suceso? Ser responsable de manera directa, no, pero indirectamente también uno está apoyando esa causa, porque, como le digo, Licena, también uno construye su propia realidad, entonces en base a eso dice, sí, está bien que haya sucedido eso. ¿Usted respaldaría a esas personas que han procedido de esa manera? Sí, en efecto. Sí, Licena. Muy bien, perfecto. Edith Quispe se encuentra. Edith, muchas gracias, Raúl. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está, Edith? Buenos días. Cuénteme, ¿cuál es su opinión? Con no sé si es la señal, no sé si me escucha bien. Está preguntando sobre la constitución del video, o es que no le he llegado a escuchar bien, está entrecortado mi señal. Bien, les estaba preguntando cuál era su criterio respecto a ese suceso que se ha dado en la ciudad del Alto, en la que una persona estuvo en riesgo, la asaltaron, los vecinos acudieron en su auxilio y terminaron matando al ladrón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? Creo que se nos fue En su mi compañero. opinión, Adelante, adelante. o ese acto de robar no necesita ser asesinado o, como dicen, por la comunidad misma, tal vez la justicia han hecho con sus propias manos, pero no por algo. Hay leyes, hay políticas que realmente hay un castigo en sí para el ladrón, y lo que hacen realmente está mal, o que lo matan en sí con su propia mano o su propia justicia, lo que... Muy bien. De Hemos ese logrado. suceso, dicen, creo que lo más lamentable era que al que lo han asaltado era un niño, o sea, Era un eso jovencito, sí. sí, era un niño de 12 años, creo, no recuerdo bien, pero eso aún todavía ha enardecido más pues, a los vecinos. Y es por eso también que, el otro factor también es que la justicia, o sea, no hay suficientes pruebas y entonces al día siguiente los liberan. Entonces se vuelve a lo mismo y es por eso que se ha llegado a esa realidad. Muy bien. María Gutiérrez, ¿puede hablar con nosotros, María? Sí, buenos días, licenciada, compañeros. Bueno, yo opino que está mal.
ya que la persona, el ladrón que asaltó a ese niño o a ese jovencito, tuvo la intención de hacer algo malo. Fue una actitud negativa, digamos, de parte de él. Y al ver eso, los vecinos o las personas que estaban a su alrededor eh, actuaron de manera, se podría decir de manera igual, con violencia también, o sea, se estarían poniendo al mismo nivel, digamos, entre el mal y el mal. Algo así yo lo vi. ¿Qué opinaría usted si es usted la persona que está en riesgo? María, Sí, ¿qué pensaría bueno, usted si es usted la persona que está en riesgo o una persona cercana a usted? bueno, como dijo, entonces pasaría que causaría un conflicto muy grave en ese medio y aparte la víctima se vería muy afectada. Pero como sería en un lugar público, hay bastantes testigos, ¿no? Incluso pueden capturarlo también al ladrón, pero no matarlo. Esa es ¿Qué, mi opinión. qué pasaría si usted sí pasa por esa etapa, lo capturan, los vecinos hacen el esfuerzo y luego lo vuelve a ver en la calle? No creo porque las personas mismas tienen que ser testigos, o sea, testigos prudentes para que ese ladrón cumpla unos años por haber causado esa violencia en la cárcel, claro. Muy bien, gracias María. ¿Por qué les hago estas preguntas así tan rebuscadas, no? Lisa, buenos días. Yo tengo una opinión Adelante, Leila. un poco diferente. Bueno, Cuénteme. primeramente con respecto al cortometraje que nos mandó, ¿no? Algo que rescato de ese cortometraje es de que existe lo que es la manipulación colectiva masiva, social. ¿Esto qué significa? De que la realidad está constituida o en este caso se refleja a través de la sociedad. O sea que la sociedad manda lo que es la realidad, si es buena o mala. O sea que las personas se dejan influenciar por un grupo grande de personas, las cuales indican si está bien o está mal. Ahora con el caso del ejemplo del niño, ¿no? Que fue asaltado, las personas van a decir que la realidad es esta, robar es malo, pero también no se ponen en este caso a analizar la situación del por qué se está robando. O sea, la realidad también no la van analizando individualmente, sino se van a lo que le decía, la realidad colectiva social masiva. Esto que indica que robar es malo y prácticamente las personas por esa situación van actuando de manera conjunta. Entonces no analizan la realidad desde el punto de vista individual, sino es un poco más colectivo. Ahora, con respecto también de analizar esta situación de que le han linchado al ladrón y le han hecho cosas malas, quizás hasta le han matado, también están actuando de una manera mala, pero no se dan cuenta porque es una realidad colectiva masiva en la cual las personas se dejan influenciar con el entorno social en el cual viven. Bueno, esa es mi opinión, Lisa. Muy bien, No Aleida. puedo partir mucho de que si es malo o es bueno el linchar a un ladrón porque no se está analizando la realidad de los diferentes puntos de vista. ¿Qué tal si es que el ladrón necesitaba, la verdad, bueno, quizá ese celular para alimentar a su familia? Porque partiendo de ese punto, dicen, muchas personas que se dedican a robar y otras cosas tienen una realidad muy diferente a la realidad social en la cual todas las personas piensan que vivimos. Entonces, como le indicó, la realidad se construye a través de una sociedad, pero también no se analiza las situaciones de que está bien o que está mal, como antiguamente era muy mal visto que las mujeres se vistan, en este caso, con faldas cortas y demás situaciones, pero la misma sociedad ha ido modificándose esa ideología. Esa sería mi opinión, dicen. ¿Y usted qué opina? ¿Usted será responsable de esta realidad? Bueno, ¿Usted será responsable de este suceso que se ha dado en La Paz? como vivimos, dicen, en una sociedad no ya constituida, existen también órganos un poco más grandes, los cuales nos van imponiendo algún
tipo de reglas en este caso. Prácticamente somos personas que están dentro de ese ámbito social. En cierta manera podríamos decir de que sí somos cómplices o parte de esa situación porque no hacemos nada para cambiar esa realidad. Si las personas, en este caso las más influyentes, nos dicen el cielo es rojo y las personas nos dejamos influenciar, pues vamos a decir sí, el cielo es rojo, o esto es negro, o esto es blanco, o esto es gris. Pero si cada una de las personas en este caso da a conocer sus opiniones, se podría modificar la realidad en este caso. Muy bien, muchas gracias, Aleida. Han surgido algunos criterios muy interesantes en la participación de Aleida, ¿no? Ella nos habla de la complicidad y nos habla de la realidad que finalmente se plantea alrededor de nosotros y de la que nosotros también en alguna medida somos responsables. Entonces, resulta que no debería de ser tan sencillo levantar el dedo y decir sí o no, sino analizar cuáles son las implicaciones. ¿Está mal que se robe un niño de 12 años? Está mal. ¿Está mal que se le agreda hasta el punto de infligirle algún daño físico? Muy mal, ¿no es cierto? Está mal también, sin embargo, el hecho de asesinar. Pero viendo ya el contexto social, viendo ya el entorno, viendo ya el hecho de que la seguridad o inseguridad, en este caso ciudadana, no se está viendo efectiva, entonces debemos de ser todos parte de cómo queremos que sea la seguridad ciudadana, cómo queremos que se genere esta seguridad ciudadana. ¿Qué ocurre con nosotros, por ejemplo, cuando estamos en nuestras casas y escuchamos que en la calle a alguien lo están golpeando? Nos metemos, salimos a la puerta y exigimos que no se haga eso, o pasamos de largo y no nos interesa porque nos podemos ver afectados en algún momento, porque en algún momento puede ser que a nosotros nos agredan. ¿Qué ocurriría si nosotros somos los agredidos o a alguien a quien nosotros queremos mucho le pasa eso? Yo, que soy madre de familia, sin duda reaccionaría de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo que hay alguien que sin razón ni motivo está agrediendo a alguien que yo aprecio. Entonces, ¿a qué me voy con todos estos hechos? Cada uno de estos sucesos se va a ver desde la perspectiva de cada una de las personas. Se va a ver desde la perspectiva y la realidad de cada una de las personas que han formado parte de esto. Esta ha sido una noticia que se ha difundido a nivel nacional e internacional. Solamente considerando el nivel nacional, sin duda han habido criterios a favor y criterios en contra. La pregunta es, ¿somos responsables de este suceso o va a pasar únicamente como una noticia más? La pregunta más allá va en el sentido de que todas estas noticias que nosotros vamos a poner como parte de la tarea de cada semana, ¿nos involucrará a nosotros o no? ¿Seremos parte de lo que está ocurriendo en nuestro entorno o no? Perdón. Y al final, ¿a qué va todo este análisis? Se van a dar cuenta de que a medida que van ustedes analizando factores positivos y negativos, todos somos responsables de esos sucesos, positivos o negativos, que vamos a ver durante el semestre como noticias. Vamos a ser cómplices, vamos a ser únicamente personas que no hemos dicho que no ocurra esto de esta manera, o vamos a intervenir en este proceso de construir una sociedad mejor. ¿El ladrón habrá tenido alguna razón de fuerza? No la habrá tenido. ¿Habrá sido simplemente maldad? No lo habrá hecho porque quería lastimar a alguien. ¿El asesino lo habrá hecho de esa manera? ¿El violador lo habrá hecho así? ¿Cuál es la realidad en la que nosotros tenemos que desarrollarnos? Tenemos que tener la capacidad de juzgar, de verificar. Yo les he dicho en un inicio de que ningún criterio es negativo, todos los criterios se respetan. Pero es importante que estos criterios tengan esa capacidad de análisis al momento de no solamente responder a la tarea,
sino de responder a las necesidades de su entorno. Ustedes son quienes viven y quienes ven lo que ocurre alrededor. Algunos de sus compañeros el día de ayer nos han contado cuáles son los factores positivos y negativos que ven en su entorno local. Algunos nos han contado de algunos factores positivos y negativos que no ven en un entorno internacional. De todos ellos somos responsables nosotros. Y podría haber una manera de ver la situación positiva o negativa. Negativa, siendo contemplativos, no participando y dejando que las cosas pasen hasta que nos pasen a nosotros. Y ahí nos vamos a ver afectados y recién vamos a tomar conciencia de que había habido un entorno social que no está adecuado, que no está bien. Es cierto que la construcción social nos habla de que es un criterio vago, ¿no? Porque así como ha ocurrido en ese suceso, puede ser que el hecho haya generado una reacción extrema, digamos, en los vecinos. Puede ocurrir. Y nos puede ocurrir a nosotros también, que bajo ciertas circunstancias generemos alguna reacción que no esté de acuerdo a nuestros principios, a nuestros criterios, a nuestras ideas. Y por eso se dice que la construcción social es un criterio más que vago, digamos subjetivo, porque va a depender de qué tipo de incentivo tiene cada uno para poder llevar adelante una acción que va en favor o en contra de la sociedad. Ahora, ¿a qué los reto a ustedes? A que no esperemos a que nos llegue ese incentivo, a que no nos llegue ese estímulo, a que nos llegue a pasar esto que ha ocurrido en La Paz y que puede haber ocurrido en muchos otros lugares más, y que cuando nos pongamos a analizar las noticias que vamos a ver en adelante, nosotros mismos nos pongamos a pensar qué es lo que está pasando. ¿Cómo soy responsable de este suceso? ¿Soy responsable o no? Lo valioso de la construcción social es rescatar el hecho de que todo lo que vemos a nuestro alrededor es nuestra responsabilidad. Ser capaces de responsabilizarnos de esta sociedad en la que creo que está bien o que creo que está mal. Si está bien, perfecto, apoyemos, respaldemos, mejoremos, sumémonos. Si está mal, tengamos la conciencia de poder parar la situación. Porque si vemos algo que está bien o mal a nivel nacional, a nivel local inclusive, somos responsables de esto, por no decir nada y ser cómplices, o por haberlo dicho tarde, porque ya las cosas pueden haber ocurrido y nos pueden estar ocurriendo a nosotros. Entonces, resulta muy interesante el análisis que ustedes han hecho, y evidentemente, ¿no? Debemos de partir de la idea de que la construcción social es de todos. La capacidad de análisis la tenemos todos, entonces todos tendríamos que ser capaces de establecer el criterio de lo bueno, lo malo, y vamos a unir este criterio, perdón, con el criterio que hace muchos años había lanzado Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo ve que la situación tiene estas tendencias. ¿Qué ocurría en la época de este autor? No se tenía una normativa clara, no se tenía una regla del juego. Se establecía cualquier tipo de situación, se establecía cualquier tipo de disputa o acuerdo por fuera de la normativa. No había una regla que nos diga qué está bien o qué está mal. Entonces llega Maquiavelo y establece que debería haber un orden político. Recuerdan, hablábamos el día de ayer en cuanto a lo que es la política y decíamos que la política es la capacidad de tomar decisiones en beneficio del desarrollo personal, familiar, de grupo, etc. Entonces, nosotros debemos de tener la capacidad de asumir una posición políticamente. Es decir, definimos valores, definimos orden en el que nosotros queremos actuar, definimos posición en la que nosotros queremos estar frente a los hechos. Lo mismo tiene que ocurrir con el Estado. El Estado tiene que tener una política en cuanto a su actuación. No puede simplemente dejar pasar las cosas, ser cómplice y
establecer un criterio tal vez pasivo frente a los sucesos que tiene la población, porque decíamos que el principal responsable de lo que ocurre alrededor es el Estado. Entonces, a este personaje, a Nicolás Maquiavelo, se le ocurre que debería haber una constitución política. ¿Qué será una constitución política? Fabiola Ñuco, ¿se encuentra Fabiola? Sí, licenciada, buenos días. ¿Cómo está Fabiola? Buen día. ¿Qué será la constitución política, Fabiola? A ver. ¿Qué haríamos sin San Google, no? ¿Lo conocen a San Google? Es norma o, bueno, la Constitución son normas o leyes que se aplican a disposiciones constitucionales, licenciada. Ya, gracias. Leonela Choque, ¿se encuentra Leonela? Sí, licenciada. ¿Qué opina usted, Leonela? ¿Qué será la constitución política? Una constitución política son leyes de un estado o de un país. ¿Nosotros tenemos una constitución política? Sí, existe una constitución política del Estado plurinacional. Ya. ¿Qué más quería decir? Creo que la corté. ¿Eso es todo? Sí, solo eso. Muy bien. Si hemos dicho que la política es la capacidad de tomar una determinación, una decisión, esta decisión no es simplemente algo vago ni algo eventual. Al hablar de la política tiene que ser una decisión que va a orientar y que va a guiar una acción en cualquiera de los órdenes que habíamos visto, ¿no? Una política de vida, una política familiar, una política a nivel grupo, nación, etc. Entonces, ¿qué es la constitución política? Es el conjunto de estas determinaciones que se traducen luego en leyes. Al final, la constitución política, este conjunto de decisiones, nos va a definir cómo tiene que orientarse la actividad en una sociedad. ¿Robar será bueno o malo? En la Constitución indicará que no lo es. Cualquier agresión al derecho del tercero está mal. A la libertad del tercero está mal. Entonces, debemos de asumir la Constitución para poder ordenar a la sociedad, planteaba Maquiavelo. Tiene que haber un documento que sea base para el trabajo del Estado. Sino cómo el Estado va a poder decir esto está bien o esto está mal, si no tiene un documento que justifique su determinación. Entonces, es muy importante el aporte de Nicolás Maquiavelo en la constitución de lo que hoy día conocemos como Estado, porque esta parte de lo que es la visión política y la constitución como el conjunto de estas decisiones que se toman como Estado, resulta un elemento que se va y ha sido de aporte y se está utilizando hoy en día en los estados, ¿no? Como en el nuestro, por ejemplo. Decíamos, entonces, ¿en qué ha ayudado esta constitución política? Normalmente, el tema de lo bueno, lo malo, qué está bien o qué está mal en una entidad social, en un grupo social, estaba definido por las personas que conformaban el grupo social. En algún momento, por ejemplo, ha sido aceptado por la sociedad tener circos romanos, en los que en medio se veía cómo se destrozaba a personas o a animales. Hoy en día
todavía hay algunos vestigios de este tipo de sucesos y se ven de manera positiva. Entonces, ¿qué decía Maquiavelo? Tenemos que transitar de este criterio de situación social, es decir, de un entorno en el que las cosas pueden ser buenas o malas por cómo piensa la gente que conforma este grupo social, a una situación política, a una situación en la que sea que tenga una causa o que tenga una razón, la situación debe de ser juzgada en condiciones imparciales. Y es por eso, por ejemplo, que cuando hablamos de la constitución política, nos hacemos referencia a lo que son las leyes y hablamos de la ley como una señora con los ojos vendados. ¿Por qué? Porque se supone que la ley tiene que ser imparcial. La ley dice esto es blanco y esto es negro. No le interesan las razones por las que se está poniendo de ese color. En el caso que analizábamos de La Paz, el robo con agresión es robo con agresión. El asesinato es asesinato. Sin importar lo que conlleva todo esto. ¿Por qué ocurre esto? Porque si la ley tuviera algún tipo de connotación en cuanto a ser, digamos, voluble en cuanto a los sucesos, entonces no podríamos contar con una constitución política que respalde un suceso bien definido. No podríamos decir si algo está bien o algo está mal y podría generarse el caos. De manera que cuando se ha planteado la primera vez la constitución política del Estado, se ha planteado este conjunto de leyes, este conjunto de decisiones, se ha establecido que todo tiene que ser igual para todos. Para quienes han cometido el error como para quienes lo van a cometer. Entonces todos sabemos exactamente a qué nos atenemos cuando generamos este tipo de acciones. Si yo, por más necesidad que tenga, me veo obligado a robar, tengo que asumir el hecho de que voy a ser pasible a una sanción. Si es que me veo en esa situación. Si yo, como agresor en mi familia, estoy cometiendo ese delito de agredir a mis hijos, a mi esposo o a mi esposa, o generar algún tipo de agresión en la sociedad, entonces tengo que tener la conciencia de que voy a ser sujeto de una sanción. Entonces, esta constitución política, esta línea que nos dan, va a orientar a cómo tiene que ir ordenándose en adelante la sociedad. Ahora, ¿qué tan finamente pueda ser definida la constitución política? Es cómo va a aportar a el ciudadano, ¿no? Porque a veces se establecen criterios muy generales, entonces la ley tiene, digamos, fugas, porque hay cosas que se pueden perdonar a pesar de tener una constitución política, ¿no? Y que no están, que no son buenas, digamos. Entonces, pasamos de lo que es una situación social, como les decía, de un criterio en el que se decía qué está bien y qué está mal de acuerdo a la cantidad de personas que estaban a favor o en contra, a una situación política. A una situación política, es decir, a un conjunto de reglas que se han definido por un análisis legal, no solamente un análisis situacional. El Estado pasa de un significado genérico de situación a un significado específico de posesión permanente y exclusiva de un territorio donde el hombre ejerce dominio. Otro elemento importante que ha planteado Maquiavelo es la posesión que debería tener el Estado sobre un territorio determinado. Finalmente, dadas las condiciones en las que se ha establecido esta teoría, para él el Estado era tiranía, reinados y principados. Había alguien propietario de del área territorial donde un conglomerado social habitaba. Entonces, normalmente estaba a cargo de un rey o un príncipe o algún miembro de la realeza, cada uno de los territorios que se habían establecido como parte del Estado.
Una obra muy interesante que habría que consultar en cuanto a Maquiavelo es El Príncipe, que nos da una idea de cuál es la realidad del Estado en ese entorno y en esas condiciones. Vamos a hablar ahora de otro autor, Thomas Hobbes. Y le vamos a pedir a Francisca Coro. ¿Se encuentra Francisca? Sí, dice. Buenos días, Francisca. Ayúdeme con la lectura de esta diapositiva, por favor. Y su opinión al final. La sociedad y el orden político son condiciones necesarias para la supervivencia. Estableció la teoría de la naturaleza del hombre y la sociedad. La vida humana es un deseo perpetuo y sin descanso de poder tras poder que solo cesa con la muerte. Esto les lleva a un conflicto permanente. Aparece el poder coercitivo como instrumento para garantizar el cumplimiento de deberes. Obra de Leitap. ¿Qué opina? Aquí nos habla sobre la sociedad, de que son condiciones necesarias para la supervivencia, ¿no? Muy bien. Thomas Hobbes es un criterio más avanzado respecto al Estado en relación al anterior autor. Si el anterior autor había planteado que la constitución política era una herramienta que podría ordenar a la sociedad, también es cierto que cuando estábamos hablando de esa etapa de la historia, esta constitución política estaba siendo elaborada por la realeza, por quienes estaban en el poder. Y ellos estaban utilizando esta constitución política en su beneficio. Este autor, a partir de este análisis, para mejorar la situación en cuanto al enfoque del Estado, plantea que el grupo social, desde los orígenes, siempre ha tratado de preservar la vida del ser humano. Ese ha sido el objetivo. El hecho de que se reúnan en clanes, en hordas, sean sedentarios o nómadas, todo esto ha sido con el objetivo de preservar la sobrevivencia del ser humano. Y si esto es así, ¿por qué tendría que una constitución política ir a afectar a esa condición óptima del ser humano? Y empieza a reconocer en esta etapa la importancia de respetar la vida humana, pero además reconoce que existe un poder coercitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de lo que es la constitución política del Estado, quienes están a cargo del poder en estas etapas han empezado a hacer cumplir esta constitución política del Estado por la fuerza. A eso se denomina poder coercitivo. De manera que no han respetado el real valor de lo que tenía que haberse trabajado con una constitución política del Estado. Y han empezado a utilizar la fuerza para dar cumplimiento a esto. Entonces, la principal crítica de Thomas Hobbes en cuanto a lo que es el Estado y al criterio es que debe de resaltarse como principal valor del Estado el cuidar la supervivencia de la persona que forma parte de esta sociedad. Porque en realidad, como les decía, este ha sido el valor principal del Estado desde sus orígenes. ¿Por qué se unían las personas en una sociedad nómada? Porque querían preservar su vida y la vida de quienes lo rodeaban. Lo mismo ha ocurrido en adelante con toda la evolución que hemos visto. Hoy en día no es diferente. ¿Por qué nosotros nos preparamos? ¿Por qué nosotros estamos esforzándonos por mejorar? Por nosotros mismos y por aquellas personas que nos rodean. Entonces, es un hecho real. El Estado
tiene que aportar a este valor principal, proteger la vida humana. Y evidentemente también en relación a su realidad, identifica un poder coercitivo en cuanto al cumplimiento de la normativa, en cuanto al cumplimiento de la política, en cuanto al cumplimiento de este conjunto de decisiones que se habían tomado en favor de definir qué es lo bueno y qué es lo malo para la sociedad. La obra más importante de este autor es Leviatán. Vamos a ver a otro autor, John Locke. Sandra García, ¿se encuentra Sandra? Licenciada, buenos días. ¿Cómo está Sandra? Buen día. Ayúdeme con la lectura de esta diapositiva, por favor. Estoy bien, Lice. Hombre es igual a animal político. Pacto social implica relación mutua. El Estado, entidad que asegura el respeto de los derechos de los individuos. Obra, el ensayo sobre el entendimiento humano. ¿Qué opina usted? ¿Será que somos animales políticos? Este autor sí lo quiere resaltar como animales políticos. Yo definiría como que no se lleva, digamos, a cabo la Constitución, no hacen hacer valer mucho los derechos. A eso logro entender. A ver. Vamos a pedirle a Yurisan Rodríguez. Gracias. Licenciada, animal político. ¿Qué opina usted, Yurisan? ¿Qué opina respecto a este autor y a lo que se denomina como animal político? La verdad, tanto como animal político, sí, porque, miren, las personas son las mismas que ponen las leyes y a veces son ellas mismas quienes no las cumplen. Entonces, más o menos por ahí entiendo el concepto. ¿Un bebé será un animal político, Yurisan? No, porque es un bebé aún, no tiene conciencia de lo que está pasando con la vida. A ver, vamos a pedirle a Rolando Méndez. Sí, licenciada, buen día. Buenos días. ¿Usted qué opina respecto a este autor y a esta afirmación del animal político? ¿Un bebé será animal político? Yo pienso que todas las personas hacemos política en cada momento y sí, yo pienso que sí, dicen, somos un animal político y porque en todo momento estamos tomando decisiones y en todo momento estamos haciendo política, ya sea comprando o intercambiando ideas, tomando decisiones, licenciada. Exactamente. Muchas gracias, Rolando. No se olviden que cuando hablamos de política, estamos hablando de la capacidad de la toma de decisiones. Y un bebé, aunque sea para condiciones muy básicas, toma una determinación, ¿no? Me siento inseguro, lloro. Entonces está tomando una decisión. Nosotros estamos tomando una decisión de que vamos a estar en la universidad, de que vamos a pasar clases. En la mañana despierto y tomo una decisión y digo, ay no, hoy no quiero ir a ningún lado y me meto en la cama. O hoy digo, no, hoy día tengo que hacer muchas cosas. Me paro, me lavo la cara, hago mis cosas y empiezo mi actividad. Entonces, a cada momento nosotros tomamos decisiones. Por tanto, somos animales políticos. Somos capaces de tomar una determinación. Somos capaces de definir aspectos para nuestra vida, ¿no es cierto? Recuerden este tema de lo que es la política como parte de nuestra forma de ser y de nuestra capacidad de seres humanos de definir algo para nuestro futuro. Yo decido ser un ladrón o no lo decido.
¿Decido formarme o no lo decido? ¿Decido esforzarme en mis materias o no lo decido? Está en cada uno de nosotros nuestra capacidad política de definir nuestro futuro. Entonces, este autor es muy valioso porque ya avanza en este criterio, ¿no? Dice, los animales, los seres humanos, los seres que forman parte de la sociedad, no son animalitos únicamente, no son personas a las que se les va a guiar por la derecha, guiar por la izquierda, le vamos a poner una constitución encima y les vamos a decir, ustedes deben hacer esto, o deben dejar de hacer esto porque sí. No, estas personas que forman parte de la sociedad son animales políticos, son animales, son personas, son seres, a eso se refería el autor, que pueden tomar una determinación, que pueden tomar una decisión y pueden decirnos si está bien o está mal. Y si nosotros, como personas de esta sociedad actualmente, queremos que respeten nuestra capacidad política de actuar, entonces deberemos de tener la capacidad de mostrar aquello que pensamos. Y por eso él plantea lo que es el pacto social. ¿Qué quiere decir? Que deberíamos de todos participar en la construcción de una constitución política, de un orden político. El orden político es la condición en la que se está planteando idealmente la sociedad. ¿Cómo queremos una sociedad? Queremos una sociedad donde todos tengamos trabajo, donde todos tengamos bienestar social, donde todos tengamos seguridad para nuestras familias. Ese es el ideal, ¿no es cierto? Entonces, este orden político que nosotros queremos establecer en la sociedad debe de ser parte de una construcción conjunta de todos, no solamente de la realeza, no solamente del que está a cargo del poder, no solamente de una constitución política, sino tiene que ser una construcción conjunta de todos. Por eso él plantea el pacto social que implica una relación mutua y define el Estado como una entidad que asegura el respeto de los derechos de los individuos. Si la persona que forma parte del Estado, de la sociedad, es una persona con capacidad de decisión, entonces debe de ser capaz de hacer respetar sus derechos. Y por eso es tan importante el aporte de este autor, porque ya nos toma en cuenta como parte social y nace un elemento que resulta sumamente importante hoy en día, la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos tendremos una responsabilidad en cuanto a cuál va a ser el orden político que se va a establecer, pero también seremos responsables de los resultados que se lleven adelante. Si nos dan el privilegio de tomar en cuenta nuestra condición política, es decir, nuestras decisiones, entonces también tendremos la responsabilidad de hacer cumplir esas decisiones en condiciones óptimas. Por tanto, si en acuerdo conjunto entre todos hemos dicho que robar está mal, entonces todos tenemos que tener la condición óptima para hacer cumplir esto. Si todos estamos diciendo que la investigación es buena, entonces todos tendremos que apoyar a que se genere esta actividad con mayor frecuencia. Y así, ¿no? Cada decisión que nosotros definamos en nuestro entorno y veamos que algo está bien o está mal, entonces tendremos que involucrarnos en esta actividad. ¿Por qué? Porque somos animales políticos, porque tenemos la capacidad de definir, de decidir en función de lo que tenemos alrededor y definir nuestra condición de desarrollo. Vamos a hablar ahora de Hegel. ¿Qué nos dirá Hegel en cuanto a lo que es el Estado? Leslie Mercado, ¿se encuentra Leslie? Leslie definitivamente no está hoy día. María Gutiérrez. Sí, voy a dar lectura, ¿no? Sí, y me va a dar su opinión, María. Bueno, nos dice que Friedrich Hegel ve al Estado como lo contrario a la libertad y proclama la necesidad de superarlo.
Se afirma la necesidad de la existencia de un Estado hasta que el hombre se pueda autogobernar. Advierte que el individuo rechaza el Estado. Obra, Fenomenología del Espíritu. ¿Qué opinas respecto a este autor? ¿Está a favor, en contra? Está en contra, porque según este autor, el Estado lo ve como una esclavitud y no permite la libertad. Y eso. Ya, muy bien. ¿Qué opina Verónica Medina? ¿Se encuentra Verónica? Verónica se nos fue. Mary Condori, ¿se encuentra Mary? Sí, licenciada, buenos días. ¿Cómo está Mary? ¿Usted qué opina, Mary? ¿Qué nos dice este autor? ¿A qué nos reta? A lo que estoy leyendo y veo que, pues por decir, ¿no? Varios no estamos conformes, algunos con el Estado, con la Constitución. Y entonces, por lo que algunos tenemos diferentes opiniones y y lo que quería decir que rechazamos, ¿no? Al Estado, varios, por decir en Bolivia, ahora mismo algunos no están de acuerdo y algunos sí, y entonces algunos rechazamos al Estado, solo algunos están dentro del Estado, por decir, eso es lo que entendí. Muy bien, gracias. Nicolás Cruz, ¿está Nicolás? Buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Qué opina usted? ¿A qué nos reta este autor? Yo creo que un Estado pueda autogobernarse, ¿no? Por ejemplo, las leyes, la Constitución, las normas de un Estado están hechos para cumplirse y entonces quien puede hacerlo cumplir somos los seres humanos que podemos hacer cumplir ya cumpliendo leyes y según a las normas. Muy bien, gracias. Este autor era un rebelde. Este autor era una persona que no se conformaba con la idea y por eso tiene esa perspectiva así tan, tan tajante, ¿no? Tan crítica. En un principio parece que estuviera dándole la contra a todos los autores que hemos estudiado hasta ahora. Porque dice, el Estado, él ve al Estado como lo contrario a la libertad. El Estado es algo que te oprime, que no te deja pensar, establece un criterio político y tienes que seguir ese criterio político o adecuarte a ese criterio político. Y eso está mal, dice, ¿no? No tendríamos que tener un Estado, ni una constitución política, ni algo, ni un orden legal, ni político que me diga qué tengo y qué no tengo que hacer. Entonces, plantea algo muy interesante a partir de ese criterio tan rebuscado, si se quiere, tan en contra. Plantea un nivel superior del ser humano, que es el ser humano con capacidad de autogobernarse. Aunque no crean, este autor en realidad no está en contra de los criterios anteriores, ni del proceso de evolución que ha surgido en el Estado durante este tiempo y hasta la época en la que este autor estaba, sino al contrario, llama a la reflexión a la sociedad. ¿Será necesario que yo, como parte de la política nacional, etcétera, tenga que leer la ley, tenga que saber que existe una constitución política, tenga que saber que hay un orden que me va a castigar si robo o si mato a alguien? ¿Será necesario que tenga que tener acceso a todo eso para reconocer que evidentemente matar o robar está mal?
o tendré que tener la capacidad como animal político, como persona con capacidad de tomar decisiones, de autogobernarme y determinar qué es lo bueno y qué es lo malo? Ese es el reto que nos lanza este autor, y si se dan cuenta, en realidad nos está llamando a generar algo más. Hay la Constitución, está ahí. Hay un orden político, está ahí. Hay leyes que nos dicen cómo tenemos y cómo tenemos que dejar de ser dentro de una sociedad. En Bolivia las tenemos. Pero ¿no somos nosotros acaso personas capaces de pensar, de definir nuestras políticas? ¿Y no tendremos acaso la capacidad de autogobernarnos? Sin necesidad de que venga un policía y cada día venga a tocar a mi puerta y me diga, usted no tiene que ser ladrón, usted no tiene que ser asesino, usted no tiene que ir en contra de los derechos de sus vecinos. Sin necesidad de que ocurra eso cada día, ¿no tendré que tener yo la capacidad de autogobernarme? A eso se refiere este autor. En realidad, si nos damos cuenta, en el análisis del criterio de este autor, no está yendo en contra de nada, sino que está retando, nos está retando a nosotros que somos parte de la sociedad, a buscar la mejora en la sociedad desde nuestra capacidad de decidir. No tenemos que esperar que alguien más nos diga que está bien o que está mal. Nosotros tenemos que tener la capacidad de determinar esto en beneficio de quienes nos rodean. Yo tengo que, si veo que soy violento, tengo que tener la capacidad de reducir ese nivel de violencia, porque yo tengo esa capacidad de autogobernarme. Yo tengo esa capacidad de tomar decisiones. Yo soy un animal político que puede determinar esto. No tengo que esperar que venga alguien y me dé un golpe, ¿no? Para corregir mis acciones. Entonces, esto es lo más valioso que plantea este autor. Dice, se afirma la necesidad de la existencia de un Estado hasta que el hombre se pueda autogobernar. ¿Cuándo vamos a dejar de ser dependientes de un Estado? Cuando la sociedad marche en condiciones ideales por la capacidad de autogobernarse de quienes formamos parte del Estado. El Estado ya no se va a tener que preocupar en si va a haber servicios de salud, de educación, si va a haber trabajo o no para unas u otras personas, si se les va a dar o no seguro social a las personas que tienen mayor nivel de riesgo, sino que vamos a ser nosotros mismos quienes formamos parte de la sociedad, quienes nos vamos a organizar para poder brindarnos a nosotros estos servicios, para poder apoyarnos en condiciones críticas y para poder mejorar nuestro entorno. Entonces, por eso resulta sumamente valioso el aporte de este autor, porque nos llama a una capacidad de autogobernarnos, nos llama a una capacidad de reflexión. No nos gusta que nuestros papás nos digan, ¿no? Levántate, desayuná, haz tu tarea, anda, haz las cosas. A muchos nos ha pasado que no nos gusta que nos digan que hagan las cosas. No nos gusta que la licenciada nos diga, lean, participen, vengan a clases. No nos gusta, ¿no? Pero cuando demostramos madurez en cuanto a nuestros actos, cuando antes que mi papá me diga levántate, yo ya me levanté. Antes que mi profesora o mi docente me diga haz la tarea, yo ya la hice y ya la mandé. Ah, entonces estamos mostrando esa capacidad de autogobierno. No necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Perfecto. Entonces ten la capacidad de hacerlo antes de que alguien te lo tenga que recordar. Pórtate bien antes de que tenga que venir la policía a arrestarte. No consumas alcohol, no consumas drogas, no seas violento, no ataques a tus vecinos antes de que tenga que venir el Estado a recordarte que no debes hacer eso. Cuando te comportes en esas condiciones, entonces habrás mostrado que eres un animal político capaz de tomar determinaciones con madurez. Y habrás demostrado que no necesitas a tu papá, a tu mamá, a tu docente y al Estado para recordarte que tienes la capacidad de autogobernar. Muy bien, jóvenes.
Me parece que por hoy el tiempo se nos ha ido. Espero que les haya resultado interesante este análisis. Estos autores nos han aportado mucho y sin duda nos van a ser de utilidad para poder analizar lo que estamos viendo hoy en día, que es el Estado. Si no tenemos ningún comentario, ninguna pregunta respecto al análisis, los invito a que nos encontremos el día jueves en el horario previsto. Por favor, quienes tengan choques lunes y martes, no se olviden mandarme nuevamente para que pueda definir qué día podríamos modificar y mandarlo al grupo. Que tengan bonito resto de jornada, jóvenes, y nos vemos el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, licenciada.